Audioescuelasabática.com. Miércoles 5 de julio. Vivir para alabar su gloria. En él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1 versos 11 y 12. Los creyentes de Éfeso parecen haber perdido el sentido claro de quiénes son como cristianos. Han desmayado. Efesios capítulo 3 verso 13. En consonancia con lo que afirmó anteriormente, Efesios capítulo 1 versos 3 al 5, Pablo desea volver a reforzar su identidad como cristianos. Los creyentes no son víctimas de decisiones fortuitas ni arbitrarias de diversas deidades o poderes astrales. Son hijos de Dios, Efesios capítulo 1, verso 5, y tienen acceso a muchas bendiciones por medio de Cristo, basadas en los profundos consejos y en las eternas decisiones de Dios. Es el propósito, el consejo y la voluntad de Dios, Efesios capítulo 1, verso 11, lo que se está llevando a cabo en su vida, según el plan aún más amplio de Dios de unir todas las cosas en Cristo, Efesios capítulo 1, verso 10. Pueden tener una confianza inquebrantable en su reputación ante Dios y en la eficacia de las bendiciones que Él ofrece. Su vida debe exaltar el mensaje de Efesios capítulo 1 versos 3 al 14. Bendito sea Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Compara los usos de la idea de herencia en Efesios capítulo 1 versos 11, 14 y 18. ¿Por qué crees que esta idea es importante para Pablo? Efesios capítulo 1 versos 11, 14 y 18. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Versículos 14 y 18. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Alguna vez recibiste una herencia como resultado de la muerte de alguien? Quizás un familiar te haya dejado un tesoro valioso o una suma considerable de dinero. Según Pablo, en virtud de la muerte de Jesús, los cristianos han recibido una herencia de parte de Dios, Efesios capítulo 1, verso 14, y se han convertido en una herencia para Dios, Efesios capítulo 1, verso 18. En el Antiguo Testamento, a veces se considera que el pueblo de Dios es su herencia o heredad. Deuteronomio capítulo 9, verso 29, capítulo 32, verso 9, Zacarías capítulo 2, verso 12. Este sentido de ser, o de llegar a ser, la herencia de Dios, es claro en Efesios capítulo 1, verso 18, y también es el significado probable del término en Efesios capítulo 1, verso 11, que luego se tradujo como «En él somos hechos una herencia», traducción del autor. Como elemento central de su identidad cristiana, Pablo desea que los creyentes conozcan su valor para Dios. No solo poseen una herencia de Dios, Efesios capítulo 1, verso 14, capítulo 3, verso 6, comparar con Efesios capítulo 5, verso 5, sino además son la herencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia de trabajar para obtener algo y heredarlo? ¿Cómo nos ayuda esta idea a entender lo que hemos recibido en Jesús?
Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Al hacerlo, estarás ayudando a que otras personas puedan aprender más de la Santa Palabra de Dios.